Hello, brothers and sisters. I hope this video finds you each enjoying the peace of our Lord Jesus Christ. Let us continue to pray for Reverend Carlos Zamora during his time off, and let us also continue to lift our nation and its leaders in prayer as well. Hola, hermanos y hermanas. Espero que este video los encuentre disfrutando de la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos orando por el reverendo Carlos Zamora, nuestro pastor, durante su tiempo libre. Y también continuamos llevando a nuestra nación y sus líderes también en oración. Today we celebrate the second Sunday after the Epiphany. And we see some themes continue in the text assigned for today. Now, as we shared in last Sunday's message, there are a few themes that run throughout the Epiphany season this year. And they are bookmarked by these two events in which the heavens open and God speaks. If you remember, starting with the baptism of Jesus, the heavens part, and God says, "This is my Son with whom I am well pleased." And then the season leads up to the Transfiguration, where similarly the heavens also part, and the voice of God says, "This is my Son, listen to him." And so some of the themes that are present in the text for today, as well as throughout this season, is the voice of God and listening to that voice. Not in a passive sense where we only hear a noise, but in a deeper sense. Listen for understanding of what God's voice says and responding with obedience. Hoy celebramos el segundo domingo después de la Epifanía y vemos que algunos temas continúan en los textos asignados para hoy. Como compartimos el mensaje del domingo pasado, hay algunos temas que se encuentran a lo largo de la temporada de la Epifanía este año y están marcados por dos eventos en que los cielos se abren y Dios habla. Comenzando, si se recuerdan, con el bautismo de Jesús. Los cielos se abren y Dios dice, "Este es mi Hijo en quien tengo complacencia." Y la temporada conduce a la transfiguración, donde los cielos también se abren y la voz de Dios dice, "Este es mi Hijo, escúchalo." Y así algunos temas se están presentes en los textos de hoy, así como a lo largo de esta temporada es la voz de Dios y el escuchar de esa voz. No en un sentido pasivo, donde solo escuchamos como cuando escuchamos un ruido, sino en un sentido más profundo. Escuchamos para entender lo que dice la voz de Dios y respondemos con obediencia. Another theme that runs throughout this season is revelation. That is, the texts assigned throughout this season reveal who Jesus is. They reveal that Jesus is the Son of God. Another theme that is prevalent is that of seeing and knowing. That is, the Bible uses these phrases not just by casually seeing an object, but instead uses these phrases to mean a moment of comprehension to what God is saying. Some would call it a eureka moment, when our spiritual eyes and our hearts are opened to see what God is telling and showing us. Otro tema que corre a lo largo de esta temporada es la revelación. Es decir, los textos asignados a lo largo de esta temporada revelan quién es Jesús. Revelan que Jesús es el Hijo de Dios. Otro tema predominante es el ver y el conocer. Es decir, la Biblia usa estas frases no solo al ver un objeto casualmente, sino que usa estas frases para significar un momento de comprensión de lo que Dios está diciendo. Algunos lo llamarían un momento eureka, cuando nuestros ojos y corazones espirituales se abran para ver lo que Dios nos está diciendo
y mostrando. The text that I would like to focus on and start with is the text assigned from the Hebrew Scriptures. That is from 1 Samuel chapter 3, verses 1 through 10. The initial verses set the scene rich with language. The story starts by stating that the word of the Lord was rare in those days and describes Eli's vision as growing dim. These are images of spiritual blindness. Now, if you may recall, Eli was castigated by God in chapter 2 for not holding his sons accountable for the things that they did wrong. And so Eli was waiting for God's judgment. Next, we see lines that we have all heard before. The famous 3 times God calls Samuel. Now, verse 7 states that Samuel did not yet know the Lord, meaning that Samuel had not yet had that moment of spiritual awakening. And after the 3rd time, Eli realizes that God is calling Samuel and gives him guidance on how to respond to God's voice. Now, let us pause for a second. Eli realizes that Samuel will eventually replace him in his position and will communicate God's judgment to him. But Eli still does the right thing and guides Samuel on answering God's call. Samuel then responded with willingness. El texto en que me gustaría enfocarme y comenzar es el texto asignado de las Escrituras hebreas. 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y los versos iniciales configuran la escena rica en lenguaje. La historia comienza diciendo que la palabra del Señor era rara en esos días y describe la visión de Elí como cada vez más oscura. Estas son imágenes de ceguera espiritual. Ahora, si recuerda, Elí fue castigado por Dios en el capítulo 2 por no responsabilizar a sus hijos por las cosas que hicieron mal. Elí estaba esperando el juicio de Dios. Y a continuación vemos las líneas que todos hemos escuchado antes. Las famosas 3 veces que Dios llama a Samuel. El versículo 7 dice que Samuel aún no conocía al Señor, lo que significa que Samuel aún había tenido ese momento de despertar espiritual. Después de la 3ª vez, Elí se da cuenta de que Dios está llamando a Samuel y le da orientación, guianza sobre cómo responder a la voz de Dios. Hagamos una pausa por un segundo. Elí se da cuenta de que Samuel eventualmente lo reemplazará en su posición y le comunicará el juicio de Dios. Pero Elí todavía hace lo correcto y guía a Samuel para que responda al llamado de Dios. Luego vemos que Samuel respondió entonces con buena disposición. Now, stepping back for a moment, this story is also about replacing the old with the new life in God's work. This story is also about God's patience. Even though God would hold Eli accountable for his inaction and not holding his sons accountable, God created a path for a transition for Eli. He was not just yanked from God's story. Brothers and sisters, even when God holds us accountable, He is patient with us and extends His grace. Dando un paso para atrás por un momento, esta historia también trata de reemplazar la vida vieja por la nueva en la obra de Dios. Esta historia también trata sobre la paciencia de Dios. Aunque Dios haría responsable a Elí por su inacción al no responsabilizar a sus hijos, Dios creó un camino para una transición para Elí. No solo fue apartado de la historia de Dios. Hermanos y hermanas, incluso cuando Dios nos hace responsables, es paciente con nosotros
y nos extiende su gracia. Now, turning to the gospel reading assigned for today, we go to the Gospel of John, chapter 1, verses 43 through 51. And throughout these verses, we see Jesus calling his disciples before he begins his ministry. Jesus first calls Philip, and verse 43 says that Jesus found Philip. Now, interestingly, right after Philip goes and witnesses to Nathanael and says, I found Jesus. Isn't that interesting? Sometimes we say that we found God when in fact, God found us. As United Methodists, we believe in what John Wesley called prevenient grace, which means that God is actively seeking to be in communion with us even before we recognize his presence. We as his people choose to respond and respond willingly to his voice and call. Later in the verses, Nathanael asked Jesus, how is it that Jesus knew who he was? Jesus knew who Nathanael was, not because he saw him under the fig tree, but Jesus knew Nathanael before they even met that day. Jesus knew his disciples just like he knows you and I. He knows all of our imperfections, but he still loves us and calls us. Similarly, as stated in the psalm assigned for today from Psalm 139 and verse 1, O Lord, you have searched me and known me. Brothers and sisters, God knows us. He knows us with all our mistakes, and he still loves us, and he calls us to be in communion with him and serve him. Pasando a la lectura del Evangelio asignada para hoy, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. A lo largo de estos versículos vemos a Jesús llamando a sus discípulos antes de comenzar su ministerio. Jesús primero llamó a Felipe y al versículo 43 dice que Jesús encontró a Felipe. Ahora, curiosamente, Felipe va a Natanael y le testifica, pero dice que él encontró a Jesús. ¿Eso no es interesante? A veces decimos que nosotros encontramos a Dios, cuando realmente era Dios que nos encontró a nosotros. Como Metodistas Unidas creemos en lo que Juan Wesley llamó la gracia preveniente, que lo que significa es que Dios está activamente buscándonos para estar con nosotros en comunión e incluso antes que nosotros lo reconozcamos su presencia. Nosotros como su pueblo elegimos responder de buena disposición a su voz y llamado. Más adelante en los versículos, Natanael le pregunta a Jesús cómo es que Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era Natanael, no porque lo viera debajo del árbol, sino que conocía a Natanael incluso antes que se conocieran ese día. Jesús conocía a sus discípulos como a usted y a mí. Conoce todas nuestras imperfecciones, pero aún nos ama y nos llama de manera similar como se indica en el Salmo de hoy, del Salmo 139, en el versículo 1, donde dice, oh Señor, me has examinado y me has conocido. Hermanos y hermanas, Dios nos conoce con todos nuestros errores y todavía nos ama. Todavía nos llama a estar en comunión con Él y a servirle. Now, one day, a theology professor met with a few seniors who were preparing to graduate from seminary and were preparing to be commissioned to their assigned churches. The professor stated that each student met with him separately and shared their preferences as to what kind of church and the membership that they were looking for in their assignment. The professor later described these conversations as, listen, Lord, your servant is speaking, instead of, speak, Lord, your servant is listening.
Many times we hear but are not listening. Many times we view our relationship with God in the lens of us. That is, what is most to my benefit, when we should look to the story of how Samuel responded. Samuel heard God's calling, but he went beyond that. Not only did he go beyond that, but he willingly answered God's call with eagerness. And we see similar willingness in Nathanael when he responds to Jesus' call. And we also see this willingness in many other call stories from the scriptures. Un día un profesor de teología se reunió con algunos estudiantes que estaban en su último año y que se estaban preparando para graduarse del seminario y estaban preparando para ser comisionados en sus respectivas iglesias. El profesor dijo que cada estudiante se reunió con él por separado y compartió sus preferencias, qué tipo de iglesia y membresía buscaban en su asignación o en su asignación. Y luego el profesor describió las conversaciones como: escucha, Señor, tu siervo está hablando, en lugar de habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Muchas veces oímos, pero no escuchamos. Muchas veces vemos nuestra relación con Dios en el lente de nosotros, es decir, lo que más me beneficia, cuando deberíamos mirar la historia, cómo respondió Samuel. Samuel escuchó el llamado de Dios, pero fue más allá. No solo fue más allá de eso, sino que respondió de buen grado al llamado de Dios con entusiasmo. Vemos una disposición similar en Natanael cuando él respondió al llamado de Jesús. Y también vemos esta disposición en otras historias de llamados de las Escrituras. Brothers and sisters, as we continue our day-to-day in this new year, we should ask ourselves, when God calls me, what do I do? We may doubt or question ourselves, stating we are not good enough to be loved by God or called by Him. We are. Jesus showed us this. Brothers and sisters, God knows us, and still, He loves us and actively seeks to be with us and invites us to serve Him and be His people. Hermanos y hermanas, a medida que avanzamos en nuestro día a día, en nuestro nuevo año, debemos preguntarnos, cuando Dios me llama, ¿qué hago? Podemos dudar o cuestionarnos a nosotros mismos, afirmando que no somos suficientemente buenos para ser amados por Dios o ser llamados por Dios. Sí estamos. Jesús nos mostró esto. Hermanos y hermanas, Dios nos conoce y aún así nos ama y busca activamente estar con nosotros y nos invite a servirle a Él y a su pueblo. Brothers and sisters, as we read from the Psalms today, God knows us and still loves us. Even in these days that we may think are full of chaos, God continues to call us. Do we hear His voice? In addition, do we go beyond that of just hearing? Do we listen to His voice? Do we respond to His call in obedience? May God continue to bless us. Amen. Hermanos y hermanas, como leímos hoy de los Salmos, Dios nos conoce y todavía nos ama. Incluso en estos días en que podemos pensar que están llenos de caos, Dios sigue llamándonos. ¿Escuchamos su voz? Además, tomamos el paso de solo escuchar. ¿Respondemos a su llamado en obediencia? Que Dios continúe bendiciéndonos. Amén.